día, hermanos, ¿cómo les va? Bueno, hemos comenzado la semana con un acto de obediencia, así que es una buena forma de empezar la semana, ¿no? Hemos venido a la casa de Dios, hemos obedecido al Señor. El Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Así que estamos contentos, ¿no? A pesar del tiempo, las dificultades, es bueno esforzarnos y comenzar con este acto de obediencia la semana, ¿eh? Así que gracias a Dios por que ustedes han venido y bueno, todos los que se han esforzado. Vamos a ver un personaje de la palabra de Dios. Hemos visto algunos ya, ¿no? Hemos visto la vida de Onesíforo, de Epafrodito, hemos visto la vida de Bernabé, hombres que realmente nos entusiasman a poder seguir el camino de la fe. Nosotros hemos visto que eran hombres que tenían sus debilidades y tenían sus fortalezas, ¿eh? Y ahora vamos a ver la vida de un hombre que fue muy importante en el tiempo del Señor y es Juan el Bautista. Algunos pasajes vamos a ver de este hombre, de Juan el Bautista, que, bueno, nos tienen que alentar, ¿no?, en nuestra vida cristiana. Vamos, bueno, hoy no vamos a poder proyectar los textos, ¿no?, porque me decían los chicos que no se va a proyectar. Así que yo algunos los voy a leer. Vamos a leer algún pasaje, pero algunos después yo los voy a leer. Dijo de Juan el Bautista, el Señor, dijo esto: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. El Señor Jesús lo dijo a sus contemporáneos: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y uno dice, qué bárbaro, ¿no? Fue más grande que Eliseo. Y Eliseo hizo milagros. Fue más grande que Isaías, que escribió un libro y lo tenemos entre nosotros. Bueno, lo dijo el Señor. Fue de los nacidos de mujer el profeta más grande. Y uno dice, ¿por qué fue el profeta más grande de los nacidos de mujer? ¿Qué hacían los profetas? Profetizaban la venida del Mesías. Y Juan lo hizo así. Él anunció la venida del Mesías. Pero los que profetizaban la venida del Mesías no vieron al Señor, no vieron la profecía cumplida. Sin embargo, Juan sí la vio. Y a eso se refiere el Señor. Juan el Bautista no solamente anunció la venida del Mesías, sino que él lo vio, vio la profecía cumplida. Pero además fue el más grande de los nacidos de mujer, el más grande profeta, porque él presentó al Mesías a Israel. Él le dijo a los contemporáneos, he aquí el Cordero de Dios. A eso se refiere el Señor cuando está diciendo que fue de los nacidos de mujer el profeta más grande. Él tuvo un nacimiento milagroso. Vamos al libro de Lucas y vamos a leer ahí algo en cuanto al nacimiento de este hombre, de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 17. Dice así, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso.
y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. Imagínense la escena, hermanos, ¿no? Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, y de los justos para preparar, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fue tremenda esta situación que vivió este hombre. Los padres de Juan el Bautista eran ya grandes. Elizabeth era estéril y Zacarías era sacerdote, por lo cual, según su clase, él ofrecía el servicio sacerdotal. Y entonces, cuando él está ofreciendo el incienso, que era el tiempo en el cual el sacerdote oraba a Dios por el pueblo, en ese momento se le aparece un ángel en el lugar. Y Zacarías se turbó. Y este ángel, claro, ante el temor de Zacarías, le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Y qué le pedía Zacarías a Dios? ¿Qué le pedía? Un hijo. Dice: tu oración ha sido oída. Y él dice: va, tu mujer va a tener un hijo. Y él, claro, cuando escucha esto, como eran grandes y Elizabeth era estéril, le dice al ángel: pero esto es imposible. ¿Cómo va a suceder esto? Entonces, bueno, el ángel ahí lo recrimina, ¿no? Y le dice: bueno, mira, vos vas a quedar mudo ahora porque no creíste la palabra de Dios. Y hasta el nacimiento de este hijo que va a venir, que se va a llamar Juan, vas a quedar mudo. Es hermosa la historia, después ustedes si quieren la pueden leer. Pero fíjense qué nacimiento milagroso que tuvo este hombre, Juan el Bautista. Y yo me imagino este matrimonio, ¿no es cierto? Eran irreprensibles delante de Dios, fieles. Zacarías y Elizabeth era un matrimonio fiel, pero su oración no era respondida. ¿Cuántas veces habrán pedido este hijo a Dios? ¿Cuántas veces habrán clamado a Dios por este hijo? ¿Y cuántas veces no habrán entendido, ¿no? Porque andaban en obediencia a Dios, sin embargo, el cielo estaba cerrado, la respuesta no venía. Ya eran grandes. Hermano, ¿cuántas veces nos pasa esto, no? Estamos orando a Dios por ciertas cosas y Dios nos responde y pasa el tiempo. Y aún quizás nos olvidamos de lo que le pedimos a Dios. Y Dios nos contesta, como le pasó a Zacarías, a un hombre que no tenía fe, porque no creyó. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es mi fe? A veces muy pequeñita, ¿no? Quizás como la de Zacarías. Zacarías no lo creía. Sin embargo, Dios respondió por su fidelidad y por su amor. Así es Dios, hermano. Así es Dios. Nos responde aún a veces que nos olvidamos de lo que le pedimos, o aún a veces cuando nuestra fe es pobre y débil. Ahí está. Y Dios le envía este hijo tan anhelado por este matrimonio fiel. Qué linda experiencia. Así fue el nacimiento de Juan el Bautista. Pero no solamente fue de esta manera. Vamos a Marcos, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 8. Marcos, capítulo 1 y versículo 1 al 8. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Está hablando Dios y está diciendo acerca de la venida del Señor Jesucristo.
Iba a haber un mensajero antes de que Jesucristo sea manifestado. ¿Qué iba a ser este mensajero? El cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y acá entonces habla de este mensajero que era Juan el Bautista. Y dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esta es la presentación de Juan. Este es el ministerio de Juan. Juan iba a estar delante del Señor e iba a preparar el camino. En la antigüedad, los reyes, los dignatarios, cuando iban a las ciudades, se les preparaba el camino. Los caminos no eran asfaltados y entonces se despejaba el camino para que el dignatario tenga una llegada tranquila, cómoda, protegida. Así era. Y Juan el Bautista iba a preparar el camino del Señor. ¿Y cómo lo iba a preparar? Con un corazón dispuesto. Por eso dice, enderezad las sendas, allanen el camino. ¿Y cómo nos acercamos a Dios nosotros? ¿Cómo preparamos el corazón? Bueno, hoy algo se dijo de eso. Él iba a predicar el bautismo del arrepentimiento. Nos acercamos a Dios cuando tenemos un corazón arrepentido. Si no es imposible. El arrepentimiento significa reconocimiento del pecado y eso nos cuesta mucho. Hay que declinar la soberbia para eso. Por eso dice el Señor, Juan el Bautista iba a preparar el camino, preparar un corazón dispuesto. Israel estaba lejos de Dios. Juan el Bautista, según la descendencia, podía ser sacerdote, podía estar en el templo. ¿Dónde estaba predicando? En el desierto. Podía estar comiendo las mejores comidas. El sacerdote comía de lo mejor. Recuerdan la vez pasada, como habíamos dicho, ¿no? El sacerdote se quedaba con parte del sacrificio. Bueno, sin embargo, ¿qué estaba comiendo? Langostas y miel. ¿Cómo estaba vestido? No con las vestiduras sacerdotales, sino con las vestiduras semejantes a las que usó Elías cuando habló a un pueblo también incrédulo y que le rechazaba. Por eso él venía en el espíritu de Elías. Sí, claro, Israel iba a rechazar al Mesías, pero era un mensaje para el pueblo. Ahí está Juan el Bautista, con un mensaje que está llamando a la gente al arrepentimiento. Porque cuando nos arrepentimos, cuando nos quebrantamos delante de Dios, ahí Dios nos recibe. Porque Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Hay que desechar la soberbia, hay que humillarse y Dios nos recibe. Bueno, Él estaba preparando el camino. Pero ¿cómo fue el ministerio de Juan el Bautista? Bueno, el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio ejemplar, digno de imitar. Dice San Juan capítulo 1, versículo 35 al 39, está hablando de él cuando él está comenzando su ministerio. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, Juan, mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron estos 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían estos 2 discípulos de Juan el Bautista, que eran discípulos de Juan antes, volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo el Señor, venid y ved. Y ellos fueron
y vieron dónde moraba el Señor, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, es decir, las 4 de la tarde. Ya estaba, para ellos el día ya estaba declinando. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y el otro discípulo probablemente era Juan, que por humildad él no pone su nombre, que era el otro discípulo. Pero qué escena hermosa. Está Juan ahí con 2 de sus discípulos y se acerca el Señor. Y entonces Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos de Juan, Andrés y Juan, probablemente, ven al Señor y no se quedan con Juan. ¿Qué hacen? Siguen al Señor. Lo siguen al Señor. Y cuando lo siguen, el Señor dice, ¿qué buscáis? Y dice, Señor, ¿dónde morás? Queremos estar con vos. Y estuvieron con él. ¿Cuánto que hay que aprender en esto, no? ¿Cuánto que hay que aprender? Hacer que los demás sigan al Señor y no me sigan a mí. Siempre está esa cuotita de orgullo, ¿no? De altivez. De querer ser que los demás graviten sobre mí. No, no. Yo debo pretender que la gente siga al Señor. Tiene que seguir a Cristo. Juan no tuvo ningún problema. Dejó que esos discípulos sigan al Señor. Y les habló tan claramente del Señor que no hubo dudas para ellos. Acá está el Mesías. ¿Y qué les había dicho Juan acerca del Mesías? Dice, cuando lo vean, estén con él. Búsquenlo a él. Hoy hay iglesias que son pastorcéntricas. Y a veces a los pastores nos gusta ser pastorcéntricos, ¿eh? Eso es lindo. Bueno, hermano, tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que ser ejemplo, claro que sí. Pero la gente tiene que aprender a ver al Señor. Hay que enseñarles que tienen que seguir a Cristo. Y tenemos todos que aprender que tenemos que estar cerca de Él. ¿Dónde moras? Juan nos dijo que tenemos que estar con vos, que tenemos que pasar tiempo con vos, Señor. Vos sos el Mesías, sos el que puede transformar la vida. Y ellos lo hicieron así. Y pasaron tiempo con el Señor. Qué bueno, hermanos, que aprendamos esto, ¿no? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Empezamos bien la semana. Empezamos bien, con un acto de obediencia. Ahí está la llamita, cerca del Señor. Después vemos ahí en San Juan capítulo 10, versículo 40 al 41, 10, 40 al 41, dice el Señor Jesús, está hablando que Él, el Señor Jesús, fue de nuevo al otro lado del Jordán, ¿no? Ya comenzaba su ministerio público. El Señor fue de nuevo al otro lado del Jordán, donde primero había estado bautizando Juan el Bautista. Recordamos que Él fue delante del Señor, entonces Él hizo un ministerio antes que el Señor. Y dice, fue el Señor al otro lado del Jordán, donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí. Y muchos venían al Señor. Y fíjense lo que decía la gente. Y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo del Señor de este era verdad. Qué hermoso. ¿No le conmueve, hermano, escuchar esto? Pero claro que nos conmueve. Qué satisfacción. ¿Qué mejor premio podía tener Juan? Juan presentó al Señor Jesucristo y lo presentó como Dios estaba deseando que sea presentado. Todo lo que dijo Juan de Cristo era verdad. Qué peligro que es de desviarnos de la verdad, ¿no es cierto? Cuando predicamos, no, todo el consejo de Dios, toda la verdad. Vamos a ser examinados nosotros, a ver si damos todo el consejo de Dios. Juan tuvo ese premio. Todo lo que dijo de Dios era verdad. Y las personas identificaron a Cristo. Y ahora lo estaban siguiendo al Señor. Fue un ministerio exitoso. Y después
resulta que San Juan, capítulo 1, del 19 al 20, tenemos otra intervención. Dice que Juan el Bautista, bueno, estaba haciendo su ministerio y en Jerusalén las autoridades comenzaron a decir, ¿qué pasa por allá, por la región del Jordán? Vamos a averiguar qué pasa, a ver quién es este hombre que está vestido de pelo de camello, que está en el desierto, que la gente lo sale a escuchar, que no hace promoción de sus reuniones ni que entretiene a la gente. No, hay muchos lugares donde se entretiene a la gente para que haya más gente, ¿no? Juan no hacía eso. No, la gente lo salía a escuchar, compungida a escuchar el mensaje de Dios. Entonces en Jerusalén estaban un poquito nerviosos y envían personas a ver qué pasaba. Y entonces dice, cuando envían estas personas, dice San Juan capítulo 1, 19 al 20, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Entonces dice, confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Claro, habían pensado que era el Cristo. ¿No será este el Cristo, el Mesías, con todo lo que está haciendo? No, yo no soy el Cristo. San Juan capítulo 1, versículo 23 dice lo que era. Yo soy la luz de uno, que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, él cita la palabra de Dios. Siempre su mensaje era conforme a la verdad. Yo soy la voz de uno, yo no soy el Cristo, soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Qué maravilloso. Este era Juan. Juan estaba siendo confundido con el Señor. No solamente él predicaba la verdad, sino que vivía en piedad. Y dice, ¿no será este el Cristo? Qué bárbaro, ¿no? Mateo 14, 1 al 2 tenemos otra expresión similar. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Herodes también lo confundió. Herodes había matado a Juan el Bautista, después no lo vamos a ver. Pero cuando escuchó la fama de Jesús, el Señor estaba haciendo milagros, dice, este es Juan el Bautista. O sea que Juan, hermanos, no solamente predicaba y anunciaba a Jesucristo, sino que vivía el mensaje que predicaba. ¿Qué compromiso que tenemos, hermano? Mi vecino, mi familiar, los hermanos de la iglesia van a ver al Señor en mí. Debieran verlo. Nosotros tenemos un temperamento el cual traemos de la panza de nuestra mamá. Es el temperamento que tenemos, ¿no? Uno puede ser colérico, el otro puede ser sanguíneo, melancólico, flemático, todas esas cosas. Ese es el temperamento. Pero ese temperamento tiene que ser cambiado en el carácter de Cristo. Es así. No podemos conservar esos temperamentos que a veces dañan, esos desenfrenos que a veces pasan en la comunión. No debe pasar así. Qué hermoso que digan, se parece a Cristo, como a Juan, ¿no? Qué bárbaro, somos el Cristo, porque sos parecido. Bueno, hermano, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. No dice de otro esto, la palabra de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y es muy triste ver y escuchar a veces. Vos sabés la reacción que tuvo, vos sabés lo que me dijo. Y uno dice, ¿qué pasó? A veces a mí me pasa también, ¿no? Qué triste que es esto. Porque esto hace que el Evangelio no sea creíble. Nosotros predicamos un Evangelio que cambia, pero a veces no pasa en nuestra vida. Qué compromiso, ¿no? A Juan dice, Herodes dijo, este es Juan al que yo maté, sí. Escuchando de las señales del Señor. Bueno, que el Señor nos ayude en esto. Y por eso el Señor dijo de Juan, el Bautista, dice San Juan capítulo 5, versículo 35, dice de él, Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Le hablaba a los judíos, ¿no? Y nosotros sabemos, en aquel tiempo las lamparitas no existían. Se alumbraba con antorchas
¿Cómo era una antorcha? Era un palo con un género embebido en brea, y eso se encendía, y eso alumbraba. Pero mientras alumbraba, ¿qué pasaba? Lo dijo el Señor, se consumía. Perdía volumen, pero alumbraba. Y así fue la vida de Juan. La vida de Juan se fue consumiendo y la vida de Cristo fue aumentando. Y eso es lo que tiene que pasar para que alumbremos. Mientras no estemos decididos a consumirnos en nuestro egoísmo, en nuestra altivez, en nuestro orgullo, en aquellas cosas que a veces nos dominan y hace que salga lo peor de nosotros y hace que salgan los diablitos, ¿no? Como decía un predicador, a veces somos diablitos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Y no, a veces decimos no, y mientras no nos consumamos, y la luz no va a salir. Él era antorcha que se consumía y por eso alumbraba, ¿no? Cuando nos servimos a nosotros mismos, a veces decimos, qué lindo que es servir a Dios, pero a veces para servir a Dios hay que consumirse. A veces nos servimos en vez de servir a otros, ¿no? Yo sirvo si yo tengo alguna relevancia o algún protagonismo. Si no, no me gusta consumirme así. ¿No le pasa a veces? Y si no pasa. Nos gusta a veces, ¿no? Lo hacemos si hay más de 2 o 3, ¿no? Pero si no es algo público o algo que tenga relevancia, no, yo ya le escapo. Bueno, hermano, hay que consumirse. Y a veces hay que hacer las cosas que no nos agradan. Sí, eso es consumirse. A veces uno tiene que hacer para el Señor las cosas que no nos agradan, y cuando los horarios no coinciden, y cuando todos los planetas aún no se alinean, como dicen algunos, y bueno, pero ahí está el siervo de Dios, la mujer de Dios, que se está consumiendo, y entonces alumbra. Claro que sí. Hay que dejar cosas, hay que relegar cosas en las cosas de Dios. No hay que esperar solamente el viento propicio. Consumirse significa eso. Y Juan lo hizo. Él se consumió y por eso alumbró. Y por eso las personas lo identificaban con el Señor. Ojalá, hermano, porque ese es el proyecto de Dios para tu vida y para mi vida. Que el vecino, que tu familiar, que el hermano vea que somos diferentes. Si no, no cambia nada. Si solamente pasa por un ratito el domingo, está fenómeno y hay que hacerlo. Y empezamos bien obedeciendo al Señor. Pero el tema es mañana. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Ahí está, ¿vamos a ser consumidos o no? ¿Vamos a consumir o no? Porque a veces consumimos la vida por otras cosas, ¿no? Que son necesarias. Las cosas de toda la vida, los negocios, los trabajos. Bueno, pero nosotros, hermanos, podemos consumir la vida y dar luz para el cielo. Y es una demanda, porque dice Dios, vosotros sois la luz del... Fíjese, ¿usted pensó en ese llamado? Es tremendo, es de gran responsabilidad. Yo tengo una carga con las personas que me rodean. Claro que sí, porque Dios me puso ahí para hacer luz. Pero a veces nuestra luz puede ser que esté un poquito apagada, ¿no? A veces pasa. Las situaciones, los problemas, las cosas que vienen a la vida, hace que la antorcha no esté alumbrando de nuestra vida. Puede pasar. Pero hay una promesa de Dios que dice que Él no quebrará la caña cascada. La caña era un elemento de medir en aquel tiempo y muchas veces se asocia al Evangelio. El Evangelio es lo que a nosotros nos permite encontrar los límites de conducta para nuestra vida, lo que las personas no tienen. Y a veces puede ser que esa caña en nuestra vida esté cascada, ¿no es cierto? Y sí, a veces nuestro Evangelio no es tan limitativo en nuestra vida. Pero Dios dice, no va a quebrar la caña cascada, ni va a apagar el pábilo que humea. A veces puede ser que tu luz, bueno, por situaciones de familia, oraciones como la de Zacarías y Elizabeth, que no llegan, y vos decís, Señor, ¿cómo puede ser esto? Y no entiendo por qué estoy en esta situación. No sé. Ni yo le puedo explicar a Dios las cosas que me pasan. ¿No le pasó eso? Y ahí está el hombre de Dios, la mujer de Dios, ¿no? Buscando en Dios. Bueno,
pero Dios no va a pagar el pabilo que me da. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Lo que le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego de Dios que está en ti. Hay un fuego de Dios. Hay una antorcha que Dios encendió el día que vos te convertiste al Señor. Y esa antorcha tiene que ser otra vez encendida por Él. Quizás está humeando, quizás tu fe está apagándose, y con razón, pero podemos recurrir al Señor. Y Él nos va a volver a poner la luz en nosotros, ¿no? Él encenderá mi lámpara, como dice David. Y después vemos ahí en Juan 3, 26, 27, dice, vinieron a Juan sus discípulos. Juan tenía discípulos. Y en un momento dado, San Juan 3, 26 al 27, dice, vinieron a Juan sus discípulos y le dijeron a Juan, Rabí, mirá que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, está hablando del Señor Jesucristo, al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio de que era el Mesías, está bautizando, está haciendo lo mismo que vos. Dice, y todos vienen a él. ¡Qué bárbaro! Los discípulos tenían celos de Juan, porque dice, mirá que del otro lado del Jordán está del cual vos diste testimonio, que está haciendo lo mismo que vos, está haciendo el mismo ministerio, y todos los discípulos se están yendo con él. Ay, Juan, ¿qué pasa? ¿Qué problema, no? Y sí, los celos, el perder notoriedad, a veces pasa en los ministerios, a veces nos pasa, y esto nos causa mucho problema y mucha confrontación y dolor, ¿no? Porque bueno, vemos un hermano que es bendecido, al cual Dios lo bendice, el cual prospera, y a veces hay alguna cosa, ¿no?, adentro, y eso pasa, sí. Pero ¿qué fue lo que contestó Juan a sus discípulos? Le dijo, Juan respondió, no puede el hombre recibir nada que no le fue dado de lo alto. Cuando estos hombres vienen y tienen celos porque Juan estaba perdiendo la popularidad, él dice, miren, tranquilos, si Dios es el que da los dones, Dios da las capacidades, y las capacidades son para bendición del pueblo, ya está, el Señor está bendiciendo, punto. No entro en la confrontación, Hermano, los problemas entre nosotros muchas veces vienen por esas cosas, porque están los celos, las envidias. Mira, ¿a qué le va mejor que a mí? Tené cuidado, Juan, se están yendo con el Mesías. Y él después dice, conviene que él crezca y que yo mengüe. Qué hombre humilde, sabía que lo que él tenía venía de Dios. Había un propósito que Juan tenía por delante. Hermano, cuando Dios nos pone por delante el propósito de Dios, se acaba toda esa cuestión. Decimos, este es el camino, por acá voy yo, por acá va el hermano, por acá va la hermana, punto, ya está, ¿no? Así que, ¿cuánto que aprender de Juan, no? Su humildad, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Y bueno, terminando ya entonces, llegamos y leemos ahí en Lucas capítulo 7, versículo 18 al 23, este pasaje sí lo vamos a leer. Porque bueno, se acercaba el fin de la vida de Juan. Lucas 7, 18. Dice allí, vamos a leer hasta el 23, Juan el Bautista está preso, y está preso porque, bueno, tenía un mensaje confrontativo. Le había dicho a Herodes que no era lícito tener con él la mujer de su hermano. Estaba cometiendo adulterio, se lo dijo a Herodes, que era el rey. ¿Y qué hizo Herodes cuando Juan el Bautista le dijo eso? Lo metió preso. Dijo, sí, estás preso. Y lo tenía ahí en una cárcel. Era un hombre valiente, era lleno del Espíritu Santo. A veces nosotros nos callamos, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo es aquel que le daba valor y que le hizo declarar esto. Y fíjense lo que le pasa a Juan estando en la cárcel. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas que había estado haciendo Jesucristo. Vinieron a verlo a la cárcel, los discípulos de Juan. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Entonces cuando Juan se entera y se los llama. Y los envió a Jesús para preguntarle a Jesucristo,
Atienda bien lo que está diciendo el texto acá. ¿Qué le fue a preguntar Juan al Señor por sus discípulos? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Se imaginan el Señor cuando escuchó esta declaración? Bueno, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y termina el Señor: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Juan estaba tropezando en su fe. Juan había tropezado en la fe. Juan estaba en la cárcel y no sabía si iba a salir vivo. Estaba atravesando la dificultad. Este hombre que había dicho delante de las personas: yo soy la voz de uno que ahora anuncia que está preparando el camino del Señor. Juan, que había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora le está preguntando al Señor: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué le está pasando a Juan en la cárcel? Está teniendo una crisis de fe. Está dudando. Está dudando de su ministerio, de lo que había hecho para Dios. Se está preguntando: ¿realmente invertí bien el tiempo de mi vida? Me parece que me equivoqué. Porque si él no es el Mesías, me equivoqué en el ministerio. ¿Qué le estaba pasando? Tenía una crisis de fe. La crisis de fe va a venir a la vida, va a venir a la vida. Las dudas van a venir a la vida. Y no precisamente cuando estamos en un momento hermoso, sino va a venir a la vida cuando estemos en la cárcel, en la dificultad, cuando estés limitado, cuando estés en la escasez, cuando no sepas lo que va a pasar después. Juan no sabía lo que iba a pasar después, pero tuvo una crisis de fe. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Lo confundía el Señor con un profeta, ¿no? Quizás, bueno, mirá, Jesús, si vos sos profeta, decinos cuándo va a venir el Mesías. Y entonces cuando los discípulos van y le dicen al Señor esto, que le estaba preguntando Juan, ¿qué hizo el Señor? Hizo las señales del Mesías, las cuales Juan había predicado. Y predicó el Evangelio de Jesucristo. Hizo milagros y hubo predicación. No hubo milagros solo. Hubo milagros y hubo predicación. Eran las señales del Mesías. El Señor se ocupa de la salvación del alma y cuando es su voluntad no puede sanar y puede hacer el milagro. Bueno, eso hizo el Señor. Y entonces los discípulos van y le cuentan a Juan. Dicen: mirá, es el Mesías. Hizo las señales delante nuestro. Es el Mesías. ¿Qué hicieron con Juan? Le recordaron las profecías. Hermano, cuando tu fe o cuando mi fe ha decaído, tenemos que recordar lo que Dios nos dijo. Tenemos que recordar la palabra de Dios. Así fue como el Señor restauró la fe de Juan el Bautista. Le hizo recordar. Juan se había olvidado de las profecías del Señor. Las había olvidado. A veces pasa. A veces nos pasa. Nos olvidamos de esos encuentros con el Señor. Y a veces la fe, por las situaciones, se debilita. Pero hay algo más que pasó en la vida de Juan. Y eso no lo sabemos. Juan podría haber dicho: Señor, sanás leprosos, resucitaste al hijo de una viuda, porque usted lee el capítulo anterior y el Señor hizo una resurrección, y ellos lo vieron. Señor, das vista a los ciegos y no abrís la puerta de la cárcel para mí. ¿No abrís la puerta de la cárcel para mí, Señor? ¿Siguen las puertas cerradas para Juan? Siguieron las puertas cerradas de la cárcel para Juan. Y es más, perdió la vida, porque luego lo mataron. Bueno, hermanos, puede ser que a veces en la vida nos pase eso. Las cosas no cambian.
Puede ser. Pero eso es la prueba de fe. Nosotros, hermanos, tenemos que esperar en el Señor en todo tiempo y saber que a pesar que las puertas de la cárcel sigan cerradas, el Señor lo está permitiendo, porque tuvo algo mejor para Juan, llevarlo con él. Llevarlo con él. Y después poder decir de él fue de los nacidos de mujer, fue el profeta más grande. Qué hermoso, ¿no? Tener esa expectativa, hermanos. Las puertas de la cárcel pueden quedar cerradas. Pero ¿cuál es nuestra expectativa? La venida del Señor y estar para siempre con Él. A veces las enfermedades se postergan. A veces las situaciones siguen. Sí, es así. Pero Dios lo permite. Él es soberano. Uno dice, Señor, qué locura. Qué locura. Un hombre enfermo como Herodes mandó matar a un siervo tan justo como Juan el Bautista. Pero fue así. Y Dios lo permitió. Bueno, nos ponemos de pie y oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseña y nos alimenta. Gracias, Señor. Tú eres el tesoro incomparable. Tú eres el amigo fiel. Tú eres el refugio del que huye del adversario cruel. Gracias, Señor, por tanta bendición. Y queremos estar cerca tuyo, como hemos cantado también. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Allí donde nuestra alma se fortalece. Allí donde fue el consejo de Juan para sus discípulos, permanecer contigo. Ayúdanos en esto. Señor, líbranos de las confrontaciones, de saber que todo lo que cada hermano tiene, lo ha recibido de ti. Que podamos glorificar tu nombre en las cosas que hacemos. Y queremos rogarte, Señor, que tú permitas que cada uno de nosotros podamos seguirte en obediencia, que las personas puedan ver la luz brillar en nuestras vidas. Es grande tu llamado, Señor. Somos luz y muchas veces nuestro pábilo está casi humeando. Tú lo sabes. Nuestra fe, Señor, está tambaleando. Tú lo sabes. Pero, Señor, gracias porque nos muestras el camino para buscarte a ti, que tú eres aquel que enciendes nuestra lámpara. Señor, bendito seas. Ayúdanos en esta semana que podamos alumbrar, que podamos transmitir a otros el conocimiento de Jesucristo y que por nuestra influencia muchos puedan seguir al Señor. Pedimos estas cosas agradecidos y también por los alimentos, te agradecemos por ellos, rogamos los bendigas y proveas a aquellos que no tienen. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Gracias, hermanos. Participamos ahora del desayuno. Gracias.